Hola, hoy nos encontramos en la sala de entrevistas de la Cátedra de Géneros Periodísticos 1, a cargo del profesor Alfredo Reyes Labarca. En el día de hoy contamos con el honor y la presencia de Fray Marcos García, quien además de sacerdote es periodista egresado de nuestra ilustre Universidad Católica Cecilio Acosta. Así que bienvenido a la entrevista y bienvenido de nuevo a la familia de la UNICA, que también es su familia. En los siguientes minutos compartiremos con ustedes, estimados oyentes, aspectos relevantes en la vida de Fray Marcos García, un periodista de la UNICA al servicio de Dios. Fray Marcos, usted es un andino criado en el estado Zulia. Son dos culturas distintas. ¿Cómo recuerda su infancia? Bueno, mi mamá era muy joven cuando me tuvo a mí y se fue a pasar su estado de embarazo en casa de una tía abuela, tía de ella, en Mucuchíes, estado Mérida. Tenía apenas 18 años mi madre y ya tenía una hija de casi 2 años. Es que mi mamá se casó a los 15 años y enviudó muy jovencita. Y bueno, dejó a mi hermana con otra tía abuela y fue a casa de esta tía y nací yo en Cuchilles. Pero enfermé de toferina y por recomendación médica, como a los 15, 22 días, el médico de allá dijo que era mejor que estuviera en un clima caliente. Fuimos a vivir un año en Barinas con mi hermanita, mis tíos y después ya fuimos a parar a la zona sur del lago, específicamente a una ciudad pequeña entre Mérida y Zulia, que se llama Cajaseca, Nueva Bolivia. Ese es el límite, zona frontera de los dos estados, tanto el zuliano, que es occidente o centro-occidente, y la zona andina de Mérida y Trujillo. La infancia la recuerdo muy bonita, porque es un pueblo. Entonces cuando creces en un pueblo, ahora ha crecido un poco más, pero pues es distinta la crianza. Tengo amigos desde entonces que se han convertido como en mis hermanos. Estudié desde preescolar hasta quinto año en un solo colegio. Eso es de verdad una bendición. Mis hermanos y yo, y ahora mis sobrinos, han estudiado allí con las dominicas venezolanas de Santa Rosa de Lima, que tienen un colegio allí en Nueva Bolivia, estado Mérida. Y tengo amigos desde entonces, son mis amigos de infancia y lo serán por siempre. Y mi infancia también, en cuanto a los vecinos, gente muy unida, muy bonita y salíamos a jugar, podíamos jugar hasta tarde en los patios de las casas, totalmente diferente a lo que se vive ahora. Bueno, añadiéndole a esa pregunta, son dos culturas distintas, pero bueno, como es un mismo país, pero ahí se entremezclan. La gente aporta un poco de la cultura andina, porque a 30, 45 minutos están pueblos como Torondoy, San Cristóbal de Torondoy, Las Virtudes, Santa Polonia, son pueblos con costumbres muy andinas, y luego te encuentras la orilla del lago de Maracaibo, Bogures, Palmarito, Gibraltar, que fue capital del estado Zulia hace un par de siglos. Entonces, ahí confluyen estas dos costumbres, tanto la zuliana como la andina, y es interesante, resulta muy interesante. Su formación desde muy pequeño ha estado vinculada a instituciones católicas. ¿A qué edad descubrió su vocación religiosa? Bueno, yo descubrí que tenía vocación cuando pasaban las hermanas del colegio del Vigía, que es una ciudad a una hora, casi una hora de Mérida ciudad. También es estado Mérida, creo que es la segunda ciudad después de Mérida, que pertenece al mismo estado. Y ellas tenían un colegio allí, tienen en el Vigía y tienen otro cerca que es Lagunillas del Zulia, casas muy cerca, en la zona panamericana, en el estado Mérida, en el Táchira. Entonces cuando pasaban hermanas de un sitio para otro, Nueva Bolivia era como un sitio para entrar a almorzar, las hermanas, para entrar a comer. Y yo que me la pasaba metido con mi madre y mis hermanos en el colegio, porque cuando estaba eso comenzando el colegio, las jardineras y todo, mi mamá la llamaba mucho para arreglar las matas. Veía como las hermanas que llegaban de un sitio a otro se saludaban con aquella alegría, con aquel entusiasmo. Ellas tienen un saludo muy bonito, que es que en las mañanas nos dicen alabado sea Dios y nosotros respondemos por toda la eternidad. Y entre ellas también se saludan así. Entonces yo veía esa alegría. A lo mejor también porque a partir de mis 9 años en mi casa comenzó a vivir mi padrastro y fue un choque para mí muy fuerte.
y encontrarme en el colegio con ellas era para mí una bendición. Ahora que uno lo ve de grande, pues sería como un espacio de despeje, ¿no? Para un niño. Luego, en sexto grado, a finales de sexto grado, me gustó una niña, pero bueno, esos gustos de adolescente, comenzando la adolescencia. Y ya en noveno, cuarto y quinto año ya se afianzó un poco más la vocación, aunque yo quería estudiar trabajo social, comunicación social, derecho, psicología. Me salió el cupo en la universidad porque para aquel entonces, en el año 95, en Venezuela se presentaban las pruebas de aptitud académica en la OPSU y salían los cupos y a mí me salió, pero ya yo estaba en el convento, pero la vocación la descubrí muy pequeño. No precisamente al sacerdocio, bien dices allí, a la vida religiosa, a la vocación religiosa. Entonces yo, como me leí un libro de San Martín de Porres y el ideal dominicano, pues todo apuntaba a que yo iba a ser religioso, porque fui descubriendo que había como ellas. Yo decía, yo quisiera ser así, pero no vivir solo como los sacerdotes, sino en comunidad y tener colegios y no sé qué. Y bueno, eso somos los dominicos. Fray Marcos, a los 17 años, ingresa a una orden de frailes dominicos. ¿Cómo fueron aquellos primeros pasos? Bueno, a los 17 años, imagínate, muy ilusionado, con mucha expectativa, idealizando muchas cosas que luego vas descubriendo que no es que sean diferentes, sino sencillamente son humanas. Eh, los primeros pasos cuestan un poco porque es alejarte de casa, a 5 horas de mi casa. Mm, Mi mamá me llevó al convento. Recuerdo que cuando me dejó lloré mucho. Pero luego, bueno, ya iba a comenzar clases. Pues lloré porque, bueno, mi mamita se regresaba. Fue a llevar también a mi hermana que comenzaba a estudiar, a terminar de estudiar la carrera universitaria que había comenzado en Barquisimeto y para que estuviéramos los dos en San Cristóbal. Yo en el convento y ella en una residencia. Bonitos, lo recuerdo bonito, el prenoviciado, sí. Fray Marco, ya sabemos que en el año 2000 egresa de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Como comunicador social, se ha desempeñado y destacado principalmente en coberturas televisivas. Entre otras actividades, ha cubierto pautas con el Papa Francisco, con Donald Trump, trabajó en RCN Televisión de Colombia y fue comentarista en el programa de Daña Chirinos en NT24. ¿Cómo resume esas experiencias? ¿Cuál fue el principal tesoro profesional que le legaron esos años de trabajo? Bueno, mira, mi vida o la opción de vida que tuve yo en cuanto a la vocación religiosa ha sufrido o ha tenido, ha experimentado, mejor dicho, como una montaña rusa, ¿no? Que tenía que vivirlo. Ahora que tengo ya 43 años, yo a los 21 pues me retiré, estuve 4 años en la vida religiosa, me retiré porque quería ser comunicador social y seguir siendo fraile, pero eso no se concibe porque yo estaba como ilusionado con una chica que estudió con mi hermana y yo estudié con su hermana toda la vida y ella llegó a ser corresponsal de un canal de televisión nacional en Mérida. Y yo estaba en el convento, entonces yo decía, wow, imagínate, yo saliendo con hábito como corresponsal, pero a ver, es una locura, no se concibe. No es ni malo ni bueno, sino sencillamente hay una institucionalidad y una norma que no va con eso. Bueno, a no ser que sea un canal netamente católico, que yo tuviera un programa como EWTN, una cosa así. Eh, entonces mi maestro, mi formador, como veía que yo estaba como pasándola un poco mal, me aconsejó, ¿por qué no sales a estudiar lo que te gusta? Tienes una novia o algo, vives una vida normal y si esta sigue siendo tu vocación, regresarás. Entonces me salí y bueno, fue cuando comencé a estudiar en la Cecilia Costa. Trabajé en OMS Televisión, un canal regional en Mérida, en varias emisoras. Comencé a darme a conocer, trabajaba también de profesor en un colegio. Bueno, hice muchas actividades. Regreso y en el año 2016, a mediados de 2016, pido un permiso. Ya yo era de votos solemnes dentro de la comunidad, de votos perpetuos para toda la vida, pero igual se puede pedir por un permiso. Pero esta vez no era tanto por crisis vocacional o algo así, sino que me encontré mal de salud física con hernias lumbares. Y fue cuando trabajé en NTN 24 en Bogotá.
una experiencia maravillosa, maravillosa. Eh, el principal tesoro es la experiencia, lo que eso te da. Yo resumiría esa experiencia como un tesoro dentro del tesoro que es mi vida. Así la resumo, un gran aprendizaje, experiencia, conocimiento que te permite ampliar el radio de sabiduría, que no se completa nunca en la vida, pero que sí te va ayudando a experimentar eso, que la experiencia no se improvisa, que asumiste un rol con seriedad, con compromiso y lo hiciste bien, y que dejas sobre todo grandes amigos y personas conocidas que valen la pena. Como periodista en coberturas de calle, tanto en Venezuela como en Colombia, ¿sintió alguna vez que su vida corría peligro? Sí, claro, claro que sentí miedo, sobre todo cuando Venezuela estaba bastante polarizada en mis comienzos. Es que yo comencé a trabajar en radio y no me había graduado. Cuando hice las pasantías en radio ya yo llevaba tiempo trabajando en radio. No como corresponsal ni narrador, pero sí en un programa, en otro, y narraba noticias en una emisora pequeña. Eh, Luego, cuando ya me lanzaron a la calle, que hice las pasantías y quedé en ese canal regional del Grupo Nacional de Televisión, un grupo que se perfilaba a ser un bloque de emisoras regionales, pero no se concretó ese proyecto, no se materializó esa idea, pero sí estaba tomando fuerza. Y recuerdo que mis reportajes eran los que sobre todo pasaban en los otros estados de Venezuela a través de las otras emisoras pertenecientes a esa red de televisoras regionales del Grupo Nacional de Televisión. Cubrí marchas, cubrí protestas de la Universidad de los Andes que son bastante fuertes. Cubrí accidentes de tránsito, cubrí desastres naturales, cubrí, bueno, robos, atracos, hasta que mi familia sufrió un accidente justo cuando yo me estaba graduando y se mató Nina, una tía abuela que nos crió. No salí mucho a la calle, tuvieron mucha consideración conmigo. Y luego, cuando sufrí una amenaza por parte de un reconocido personaje de Mérida, que nos insultó a mi camarógrafo y a mí. Por eso te digo, cuando Venezuela, pero en Mérida estaba bastante polarizada con esto de las protestas de los estudiantes. Inclusive fuimos llamados, pero nunca se concretó eso tampoco, a la otrora Asamblea Nacional, que era el Congreso antes, perdón, la otrora, el Congreso, que ahora es la Asamblea. Fuimos llamados, mi camarógrafo y yo, a comparecer allí, por unos disturbios y dudas si la Guardia Nacional y las tanquetas ingresaron o no ingresaron a la sede de la Universidad de los Andes por esto de la autonomía. Estaba de representante Nixon Moreno y varios y reconocidos personajes estudiantes. Y luego el gobernador de turno tenía un programa de televisión y a mí me invitaron y como hice una pregunta un tanto que no les gustó, eh, me sacaron del programa y bueno, eso llevó a que se siguieran las amenazas, pero cuando aquello no había redes sociales, pero sí había mensajería de texto en una empresa, esta MobileNet, que podías enviar mensajería eh, por internet, mensajes de texto a MobileNet. Y entonces por allí recibía yo algunas amenazas a mi número. Luego cubrí un suceso que impactó Mérida, que fue un joven que mató a su novia como de 27 puñaladas y el caso estaba un poco enredado. Parece ser que su mamá era la secretaria, la novia, la amante, no sé, de Luis Velázquez Alvaray, político del Partido Socialista Unido de Venezuela, que luego salió huyendo. Bueno, eso es otro tema. Este muchacho, no sé qué pasó con eso. Me mandaron a mí a... Me llamó el dueño del canal diciéndome que me retirara de la cobertura de esa noticia. Ese fue uno de los días que sentí más frustración con lo que había estudiado porque sentía que no estábamos haciendo nuestro deber de informar y que esta chica y sus padres estaban sufriendo tanto. Bueno, pero sí sentí miedo por mi vida y por mi hermana que vivía conmigo también. Entonces tuve que bajarle
como dicen por allí, bajarle dos un tanto a la cobertura de estas cosas. En los últimos años hay un paso importante en su vida. Deja su trabajo en medios de comunicación y retorna a la vida religiosa. ¿Qué motivó tal decisión? Bueno, yo creo que cuando Dios hace un llamado fuerte, la respuesta es fuerte. A lo mejor no con la misma fuerza con la que Dios hace el llamado, pero cuando somos dóciles y escuchamos, no solamente la vida religiosa, lo que Dios te está llamando como profesional también afuera, porque tenemos que ser profesionales, ojalá y todo el mundo fuera profesional con temor de Dios y con sentido de vocación, que es llamada, que es el sentirse llamado a. Entonces yo creo que la decisión la motivó esa fuerza de la llamada de Dios. Porque aunque yo estaba contento en muchos sentidos, ejercer, por ejemplo, en un medio internacional que exige bastante compromiso, exige preparación, carreras, trabajar bajo el estrés de la noticia al día, es sentirse uno realizado como profesional. Pero vocacionalmente, en cuanto a la espiritualidad, yo sentía que estaba bien, estaba ganando dinero, que estaba ayudando a mi madre, a mucha gente, pero no era de todo, no me sentía lleno, pleno, había algo más. Entonces, creo que ganó la voz de Dios. Eso fue lo que me motivó a la decisión. Y también porque yo decía que yo podía seguir sirviendo al Señor afuera, pero recuerda que el respaldo de una institución, llámese iglesia y también orden religiosa o congregación, eso tiene mucho peso. La institucionalidad, el vestir con un hábito, el pertenecer a una institución, te da más sentido de propiedad e institucionalidad y también un grado de autoridad ojo, la autoridad no es prepotencia ni nada, sino autoridad en cuanto a ejercer el sacerdocio, la vida religiosa como tal. Yo creo que me motivó eso. La decisión fue motivada por sentarme, discernirlo, escuchar la voz de Dios en cada detalle de la vida, por qué me seguía gustando esto, por qué esta llamada tan fuerte. Entonces nada, es abalanzarse en algo que muchas veces es extraño, pero es que no estamos en condiciones, ni tenemos por qué entenderlo todo. A Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece. Eh, Ahí tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen María. Si se hubiera puesto a preguntar, todavía estuviera dialogando con el ángel y a Dios hay que escucharle, amarle, obedecerle, seguirle, tratar de ser fiel a ese llamado. Fray Marcos, en el año 2021 se ordena como sacerdote. En su interior, ¿quién predomina? ¿El padre Marcos, el filósofo Marcos o el periodista Marcos, quien extraña cámaras, micrófonos y las coberturas en las calles? En mi interior predomina la voz de Dios. Eh, Alguna vez, hace muchos años, me dijeron, ¿cómo lo llamamos? Fray Marcos, cuando comencé a ser fraile. Marcos, ahora me preguntan casi lo mismo. ¿Cómo quiere que le diga o cómo tengo que decirle? Mira, si me dicen Marcos, es mi nombre de pila que me gusta. Y cada día me gusta más al conocer el evangelista Marcos, casi que el secretario de Pedro. Y es el nombre que ha escogido mi madre para mí y me agrada. Y es mi nombre, no me tengo que poner bravo, es como te lo dicen. Si me dicen Fray Marcos, soy fraile, seguiré siendo fraile hasta la muerte, Dios mediante. Y si me dicen padre, pues así es como se le reconoce al sacerdote católico romano, como padre, al sacerdote, el presbítero. Entonces predomina el Marcos queriendo que el mayor título que sobresalga es ser hijo de Dios para ser amigo de los hombres y hermano de todos. Extraño las cámaras, por supuesto que sí, extraño la faena de estar delante de cámara, los micrófonos, la cobertura de calle, siempre la voy a extrañar, siempre. Aunque se pasan momentos muy rudos, muy duros, momentos de mucha tensión, de mucho estrés, de a veces no saber qué hacer, aunque se pasan momentos de incertidumbre, de duda, de hambre también, cuando te dejan plantado esperando una pauta, cuando llega tarde el político, el gobernador, a quien vayas a entrevistar, en la rueda de prensa, qué sé yo. Extraño todo eso.
Eh, pero he sabido en estos momentos que el Señor me quiere aquí, ahora, y descubrir eso me ha hecho mucho bien porque puedo ejercer como sacerdote mi profesión que tanto amo. Fray Marcos, para concluir esta gran entrevista, ¿nos podría decir qué significa ser un periodista al servicio de Dios? Bueno, precisamente, como cerraba la anterior pregunta, esa profesión que tanto amo, la estoy poniendo al servicio de Dios a través de predicar el Evangelio la mayoría de las veces en un minuto, con un ejemplo de la vida cotidiana, diaria, porque Dios es cotidiano, Dios es diario, vivir, Dios es aquí, ahora, ayer, hoy, mañana y siempre. Dios es y está. Entonces, eso me agrada. ¿Qué significa ser periodista al servicio de Dios? Creo yo que es encontrar como el equilibrio y la armonía en donde Dios me quiere aquí y ahora. Alguna periodista me lo preguntaba también hace tiempo en una emisora y le dije, mira, estoy haciendo lo que me gusta donde me gusta, lo que quiero donde quiero, lo que puedo donde puedo, eh, lo que debo donde debo, y lo que tengo que hacer donde tengo que hacerlo. Es decir, el aquí y el ahora, donde el Señor me ha plantado, aquí quiero seguir. Como Él me ha plantado aquí, quisiera florecer, como dice Santa Teresita del Niño Jesús. Donde Dios te siembre, donde Dios plante esa semilla, hay que florecer y tratar de dejar frutos. Y eso es lo que significa ser periodista al servicio de Dios, y ojalá venga un gran proyecto, se lo estoy pidiendo a Dios, y se haga realidad, se materialice algo que estamos trabajando por allí en redes sociales para dar a conocer mucho más su palabra, que es cotidiana, como te digo, que es aquí y ahora, es tan de hoy, tan de ayer, tan de mañana y tan de siempre. Un Dios que se humana en Jesús de Nazaret no puede pasar desapercibido. Pienso que es un gran compromiso también porque en esta sociedad en la que estamos ahora, sobre todo donde estamos ahora en este país, el gran mendigo de hoy día es Dios. Porque la gente ha hecho de su dinero, de su poder, de su tener, de su placer un Dios con D minúscula, un Dios que esclaviza al final. En cambio el Dios del que nos habla Moisés, el Antiguo Testamento, el que nos habla el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, el Dios hecho humano, el que se hace hombre, ese Dios es único y te libera. Eso significa ser periodista al servicio de Dios. Quiero agradecer de antemano a Fray Marcos García por haberse tomado minutos de su valioso tiempo para concederme esta entrevista y poder conocer más a fondo su vida personal, del lado periodístico y ahora al servicio de Dios.